Mi madre me sacó de la foto familiar de Navidad porque dijo que yo no había logrado nada significativo, como mis hermanos médicos, mientras yo apenas administraba una startup de tecnología en mi apartamento de una habitación en San Francisco. Ella literalmente me empujó hacia un lado cuando el fotógrafo profesional que contrató por $500 estaba posicionando a todos, diciendo, solo familia exitosa en esta foto. Y mi hermano menor se rió mientras ocupaba mi lugar. El flash de la cámara iluminó las sonrisas perfectas de mis hermanos Eduardo y Miguel, ambos con sus batas blancas de médicos residentes colgadas estratégicamente sobre las sillas del comedor. Mi madre, Rosa Rodríguez, ajustó su collar de perlas mientras posaba con orgullo entre sus hijos exitosos. Mi padre, Carlos, simplemente apartó la mirada cuando intenté acercarme nuevamente al grupo. El fotógrafo, claramente incómodo, murmuró algo sobre tal vez una foto individual después, pero mi madre lo cortó con un gesto brusco de su mano. Valentina, por favor, ve a ayudar en la cocina, ordenó sin siquiera mirarme. Los adultos responsables estamos ocupados aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero no por las razones que ella pensaba. Durante los últimos 3 años, había estado enviando $500 mensuales a la cuenta familiar desde mi pequeña startup de tecnología, dinero que mis padres creían que provenía de un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Mis hermanos, con sus salarios de residentes médicos de apenas $25,000 anuales, aún vivían en casa y dependían completamente del apoyo financiero de nuestros padres para sus gastos personales y pagos de préstamos estudiantiles. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché a mi madre presumir ante el fotógrafo sobre sus 2 doctores y cómo había criado a hijos que realmente contribuían a la sociedad, no como esos jóvenes que juegan con computadoras todo el día. Mi tía Carmen, que había estado observando toda la escena en silencio, me siguió hasta la cocina con expresión preocupada. Valentina, eso fue cruel, murmuró mientras fingía ayudarme a organizar los platos. Tu madre no debería haberte tratado así. No es nada nuevo, tía, respondí, manteniendo mi voz firme, aunque sentía un nudo creciendo en mi garganta. Siempre he sido la decepción de la familia. Lo que mis padres no sabían era que mi pequeña startup había recibido una oferta de adquisición de Google por $50 millones la semana anterior. Durante meses, había estado en negociaciones secretas, mientras seguía enviando dinero a casa y manteniendo la fachada de ser apenas una emprendedora luchando en San Francisco. La firma del contrato estaba programada para la primera semana de enero, y mi decisión sobre si aceptar la oferta dependía en gran parte de si mi familia podía finalmente ver mi valor más allá de sus expectativas médicas tradicionales. Pero después de esta humillación navideña, después de ser literalmente empujada fuera de la foto familiar como si fuera una extraña, mi decisión cristalizó con una claridad devastadora. Si mi familia creía que no había logrado nada significativo, entonces era hora de mostrarles exactamente qué tan significativo podía ser mi fracaso en sus vidas. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, envié 3 correos electrónicos que cambiarían todo. El primero fue a mi abogado de Google, confirmando que aceptaría la oferta de adquisición. El segundo fue a mi banco, cancelando las transferencias automáticas mensuales a la cuenta familiar. El tercero fue al fotógrafo de la sesión navideña, solicitándole una copia de todas las fotos tomadas esa tarde, especialmente aquella donde mi madre me empujaba fuera del encuadre mientras mis hermanos sonreían. 6 meses después, cuando mi rostro apareció en la portada de Forbes como la CEO más joven en cerrar un negocio millonario con Google, mi madre publicó en Facebook la foto familiar navideña donde yo había sido excluida. Su comentario decía, mi hija querida Valentina, siempre supe que serías especial. Los Rodríguez criamos hijos excepcionales. Mi respuesta fue simple pero devastadora. Publiqué la foto que mi primo había grabado en secreto donde mi madre me empujaba, etiquetando a todos los parientes con el comentario. Esta es la madre que me dijo el 25 de diciembre del 2024 que yo era una vergüenza para la familia porque no había logrado nada significativo. El mismo día que firmé un contrato por $50 millones, los comentarios llegaron como avalancha. Mis tíos, primos y amigos de la familia que habían sido testigos de años de favoritismo hacia mis hermanos, finalmente tuvieron la oportunidad de expresar lo que siempre habían pensado. Mi tía Carmen fue la primera en comentar. Rosa, esto es exactamente lo que te advertí que pasaría si seguías tratando así a Valentina. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue cuando reveló un detalle que mis padres desconocían. Durante una cena familiar a la que asistieron 25 parientes, mi tía Carmen se levantó
y anunció frente a todos que yo había estado enviando $500 mensuales durante 3 años para ayudar con los gastos de la casa, dinero que mis padres habían estado usando para comprar regalos extravagantes para mis hermanos y pagar sus gastos personales. La vergüenza de mis padres fue instantánea y pública. Varios familiares comenzaron a hacer cálculos en voz alta. $18,000 en 3 años, mientras ellos me trataban como la oveja negra de la familia. Mi padre, quien había permanecido callado durante mi humillación navideña, tuvo que admitir frente a toda la familia extendida que habían estado viviendo parcialmente de mi generosidad mientras me despreciaban por mi elección de carrera. Las llamadas desesperadas comenzaron esa misma noche. Mi madre lloraba por teléfono, implorando perdón y explicando que nunca había querido lastimarme. Mi padre, con voz quebrada, admitía que habían sido terriblemente injustos y que se habían dejado llevar por sus propias inseguridades sobre el fracaso de su negocio de construcción años atrás. Mis hermanos, Eduardo y Miguel, llamaron por separado. Eduardo, el mayor, admitió que siempre había sabido que yo era probablemente la más inteligente de todos nosotros, pero que se había sentido amenazado por mi éxito en tecnología, algo que él no entendía. Miguel, avergonzado, confesó que había participado en las burlas porque pensaba que era divertido, y nunca consideró el daño real que causaban. Pero fue mi madre quien hizo la súplica más desesperada. A través de sollozos, reveló que había estado presumiendo sobre mis hermanos médicos, porque se sentía tan pequeña, comparada con otras madres cuyos hijos habían logrado éxito financiero visible. Cuando te veía en tu apartamento pequeño, pensé que habías fracasado como nosotros, confesó. Nunca imaginé que estabas construyendo algo tan grande. La venganza más dulce llegó 2 semanas después, cuando Forbes publicó un artículo completo sobre mi historia empresarial. El periodista había investigado mi trasfondo familiar y mencionó específicamente cómo había superado el escepticismo familiar para construir mi empresa. La foto que acompañaba el artículo me mostraba en mi nueva oficina de Google, pero el pie de foto mencionaba que había mantenido una relación compleja con su familia durante su ascenso empresarial. Mis antiguos compañeros de secundaria comenzaron a compartir el artículo en redes sociales. Los maestros que habían conocido a toda la familia Rodríguez expresaban shock al descubrir que la hija problema había resultado ser la más exitosa de todas. Incluso el fotógrafo navideño comentó en una publicación: «Ahora entiendo por qué esa joven se veía tan segura de sí misma durante la sesión, incluso después de ser excluida». La humillación pública de mis padres se intensificó cuando varios medios locales recogieron la historia. Un periódico de nuestra ciudad publicó un artículo titulado «La CEO millonaria que su familia no quería en la foto navideña», acompañado de imágenes contrastantes. La foto familiar donde fui excluida versus mi portada de Forbes. Mi madre, desesperada por controlar el daño, intentó dar entrevistas explicando que todo había sido un malentendido y que siempre habían creído en Valentina. Pero los reporteros habían hecho su investigación. Habían hablado con vecinos, antiguos maestros y familiares que confirmaron años de favoritismo hacia mis hermanos médicos y desprecio hacia mi carrera en tecnología. El karma golpeó con una precisión que ni siquiera había imaginado. Mis hermanos, avergonzados por la atención mediática negativa, comenzaron a distanciarse de mis padres. Eduardo admitió en una llamada que varios colegas en el hospital habían visto el artículo y le habían preguntado cómo se sentía tener una hermana tan exitosa después de haberla tratado tan mal. Miguel confesó que su novia había cancelado su compromiso después de leer sobre el incidente. Dijo que no podía casarse con alguien de una familia que trata así a sus propios hijos. Me contó con voz quebrada. Y honestamente, Valentina, después de reflexionar, creo que ella tiene razón. Pero el golpe más devastador para mis padres llegó cuando la comunidad médica local comenzó a cuestionar el juicio de mis hermanos. Varios pacientes y colegas habían leído sobre el caso Rodríguez y comenzaron a hacer comentarios sobre qué tipo de médicos podrían provenir de una familia que demuestra tan poca compasión en casa. 3 meses después del incidente navideño, mis padres se vieron obligados a vender la casa familiar. No porque tuvieran problemas financieros severos, sino porque la presión social en el vecindario se había vuelto insoportable. Los vecinos los señalaban en el supermercado, en la iglesia, en las reuniones escolares donde mi madre trabajaba. Su reputación como la familia que humilló a la hija exitosa los había marcado permanentemente. El último día en la casa familiar, mi madre me llamó una vez más. «Valentina, sé que no merecemos tu perdón», murmuró. «Pero necesitas saber que cada día que pasa me arrepiento más de ese momento. Vi la foto donde te empujé fuera del grupo y no reconozco a la mujer en esa imagen.
No sé cómo me convertí en esa persona. Mi respuesta fue medida pero firme. Mamá, te convertiste en esa persona a través de años de pequeñas decisiones crueles. La foto navideña no fue un momento aislado. Fue la culminación de 3 décadas de hacerme sentir que no era suficiente para esta familia. ¿Hay alguna manera de reparar esto?, preguntó con desesperación. El daño ya está hecho, le respondí. Pero si realmente quieren intentar una relación conmigo en el futuro, tendrá que ser basada en respeto mutuo, no en sus expectativas de lo que debo ser o lograr para ganar su amor. La traición había sido completa, pero mi venganza había sido devastadoramente efectiva. Mi familia había aprendido, de la manera más pública y humillante posible, que menospreciar a alguien puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo que jamás imaginaron. Los meses siguientes a mi venganza pública se desarrollaron como una lección magistral de causa y efecto. Mientras mi vida profesional florecía con entrevistas en medios tecnológicos y oportunidades de inversión que llegaban diariamente, mi familia experimentaba las consecuencias devastadoras de su humillación navideña con una precisión que incluso a mí me sorprendía. Mi madre, Rosa, quien había trabajado como asistente administrativa en la escuela secundaria local durante 15 años, comenzó a enfrentar miradas incómodas y susurros en los pasillos. Los maestros que habían leído el artículo de Forbes hacían comentarios sutiles sobre familias que no reconocen el talento cuando lo tienen en casa. Varios padres de estudiantes, al reconocer su apellido, le preguntaban directamente si era la madre de la CEO que aparece en las noticias. La presión se intensificó cuando el director de la escuela la llamó a su oficina para una conversación privada. Aunque no podía despedirla directamente por el escándalo familiar, le sugirió que considerara si su situación personal actual podría afectar su efectividad profesional. La amenaza implícita era clara. Su posición estaba en peligro debido a la vergüenza pública que había traído a la institución. Mi padre Carlos enfrentó humillaciones aún más directas en su trabajo de construcción. Sus compañeros, hombres rudos que valoraban el éxito financiero por encima de títulos académicos, no podían creer que hubiera votado a una hija millonaria. El capataz principal, un hombre llamado Roberto que había conocido a nuestra familia durante años, lo confrontó frente a todo el equipo. Carlos, ¿tú estás loco o qué? Tu hija vale $50 millones y la trataste como basura. Mi esposa me mataría si yo hiciera algo así con nuestros hijos. Las burlas constantes en el sitio de construcción se volvieron insoportables. Otros trabajadores hacían chistes sobre el hombre que empujó a una fortuna fuera de su casa y el padre que necesitaba lentes para reconocer el éxito. La traición que habían infligido sobre mí ahora se convertía en su propia humillación diaria. Mis hermanos Eduardo y Miguel enfrentaron consecuencias profesionales que ninguno había anticipado. En el hospital donde Eduardo trabajaba como residente, varios médicos más experimentados habían leído sobre el caso Rodríguez y comenzaron a cuestionar su carácter. Un doctor veterano le comentó durante una ronda médica: Eduardo, si así tratan a su hermana exitosa en casa, ¿cómo podemos confiar en su juicio con pacientes vulnerables? La situación se deterioró cuando una paciente anciana reconoció su apellido y le preguntó directamente si era el hermano médico que se burló de la hermana empresaria. Eduardo, mortificado, tuvo que admitir la conexión mientras intentaba mantener su profesionalismo. La paciente, indignada, solicitó ser transferida a otro médico, comentando que no quería ser atendida por alguien tan cruel con su propia familia. Miguel experimentó humillaciones similares en su programa de residencia en cardiología. Su supervisor directo, el doctor Méndez, lo llamó a una reunión privada después de que varios enfermeros comentaran sobre el artículo de Forbes. Miguel, entiendo que los asuntos familiares son privados, comenzó el doctor Méndez, pero cuando esos asuntos se vuelven públicos y reflejan negativamente en tu carácter, se convierte en mi problema también. Los pacientes necesitan confiar en sus médicos, y la confianza incluye creer que somos personas decentes. La vergüenza de Miguel se intensificó cuando su novia, Patricia, quien había estado planificando su boda para el verano, comenzó a reconsiderar su relación. Durante una cena tensa, ella le confesó sus dudas. Miguel, pensé que conocía a tu familia, pero leer sobre cómo trataron a Valentina me hace cuestionar todo. Si pueden ser tan crueles con su propia hija y hermana, ¿qué me garantiza que no me tratarán igual si no cumplo con sus expectativas? Patricia había comenzado a notar patrones de favoritismo y juicio que antes había ignorado.
se dio cuenta de que durante las reuniones familiares, mis padres constantemente comparaban a las personas y hacían comentarios despectivos sobre quienes no cumplían con sus estándares. La traición hacia mí no había sido un incidente aislado, sino el resultado de años de actitudes tóxicas familiares. Mientras tanto, mi éxito continuaba expandiéndose de maneras que hacían más dolorosa su pérdida para mi familia. Google no solo había comprado mi empresa, sino que me habían ofrecido un puesto directivo en su división de realidad aumentada con un salario base de $300,000 anuales, más acciones que incrementarían mi patrimonio considerablemente. Las entrevistas y apariciones mediáticas se multiplicaron. Aparecí en un podcast tecnológico, donde el host me preguntó específicamente sobre superar la falta de apoyo familiar. Mi respuesta fue mesurada pero clara. A veces las personas más cercanas a nosotros no pueden ver nuestro potencial porque están cegadas por sus propias limitaciones y prejuicios. La cita se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde usuarios crearon videos sobre familia tóxica y karma familiar, usando mi historia como ejemplo. Hashtags como Moi familia tóxico y Ponoria venganza justificada comenzaron a trending, con miles de personas compartiendo sus propias experiencias de ser subestimados por familiares. Mi tía Carmen, quien había sido testigo silencioso de años de favoritismo, finalmente encontró el valor para confrontar a mis padres directamente. Durante una reunión familiar tensa en el nuevo apartamento más pequeño que habían alquilado, ella liberó años de frustraciones contenidas. Rosa, Carlos, yo los he visto tratar a Valentina como ciudadana de segunda clase durante años. Cuando ella enviaba dinero cada mes y ustedes lo gastaban en caprichos para Eduardo y Miguel, yo les advertí que esto terminaría mal, pero ustedes estaban tan obsesionados con presumir sobre sus hijos doctores que no podían ver el tesoro que tenían en casa. La confrontación reveló secretos familiares que intensificaron la humillación de mis padres. Carmen reveló que otros parientes habían estado comentando sobre el favoritismo durante años, pero nunca habían intervenido por respeto. Ahora, con mi éxito público y su vergüenza, todos se sentían libres para expresar lo que realmente pensaban. Toda la familia sabía que Valentina era especial, continuó Carmen. Sus maestros siempre comentaban sobre su inteligencia. Sus proyectos de ciencia ganaban premios. Sus calificaciones eran superiores a las de Eduardo y Miguel. Pero ustedes estaban tan enamorados de la idea de tener médicos en la familia que ignoraron todo lo demás. Mi primo Daniel, quien había grabado secretamente el video de mi humillación navideña, también intervino en la conversación. Tío Carlos, tía Rosa, yo subí ese video porque no podía creer lo que estaba viendo. Ver a Valentina siendo empujada literalmente fuera de la foto mientras ustedes sonreían con orgullo. Fue nauseabundo. Las disculpas desesperadas de mis padres fueron rechazadas por múltiples familiares. Mi tía Carmen fue particularmente directa. Las disculpas son palabras vacías después de 30 años de comportamiento cruel. Valentina les daba dinero, éxito y lealtad, y ustedes le devolvían desprecio y humillación. La situación social de mis padres se deterioró aún más cuando comenzaron a ser excluidos de eventos familiares. Mi prima Mercedes, quien estaba planeando su boda, les informó que habían decidido no invitarlos para evitar drama familiar. Otros parientes seguían el mismo patrón, creando un aislamiento social que mis padres no habían anticipado. Eduardo intentó desesperadamente reparar su relación conmigo, enviando mensajes largos y emotivos. En uno de sus textos más extensos, escribió: Valentina, he estado reflexionando sobre toda nuestra infancia y me doy cuenta de que siempre fuiste más inteligente, más determinada y más generosa que Miguel y yo juntos. Nosotros recibimos elogios por memorizar información médica, pero tú estabas creando soluciones reales para problemas complejos. Su mensaje continuaba con admisiones dolorosas. Cuando mamá y papá nos compraban regalos caros con el dinero que tú enviabas, yo sabía que estaba mal, pero no dije nada porque me beneficiaba. Cuando se burlaban de tu pequeña empresa de computadoras, yo me reía porque me hacía sentir superior. Pero la verdad es que siempre me sentí amenazado por tu inteligencia. Miguel envió disculpas similares, confesando que había participado en las humillaciones porque era más fácil seguir la corriente que defender lo correcto. Admitió que siempre había sabido que yo era probablemente la más capaz de todos nosotros, pero que los elogios constantes que recibía por ser médico lo habían hecho adicto a la validación familiar a expensas tuyas. Pero las disculpas llegaban demasiado tarde y sonaban demasiado calculadas. Sus arrepentimientos habían llegado solo después de que mi éxito se volviera innegable y su reputación sufriera daños. Durante años habían tenido oportunidades de defenderme, de reconocer mi valor,
de tratarme con respeto básico, y habían elegido la crueldad cada vez. Mi respuesta a Eduardo fue breve pero devastadora. Tu arrepentimiento llegó 30 años demasiado tarde y solo después de que te costara socialmente. Si realmente me hubieras respetado, habrías defendido cuando me empujaron fuera de esa foto, no cuando aparecí en Forbes. A Miguel le respondí con igual frialdad. Las disculpas motivadas por consecuencias sociales no son disculpas reales. Son intentos de control de daños. La venganza había demostrado ser más efectiva de lo que jamás imaginé. Mi familia no solo había perdido mi respeto y mi presencia en sus vidas, sino que había enfrentado humillación pública, consecuencias profesionales, aislamiento social y la pérdida de su reputación comunitaria. La traición que me habían infligido se había convertido en su propia destrucción social. Los siguientes meses trajeron una escalada en las consecuencias que ninguno de nosotros había anticipado. Mi historia había resonado tan profundamente en redes sociales que comenzó a inspirar a otras personas a confrontar dinámicas familiares tóxicas similares. Recibía cientos de mensajes diarios de personas que habían experimentado favoritismo familiar, desprecio por sus elecciones de carrera o humillaciones similares. Una productora de documentales de Netflix se acercó para proponerme participar en una serie sobre dinámicas familiares tóxicas en la era digital. Aunque inicialmente rechacé la propuesta, la persistencia del equipo de producción y mi deseo de ayudar a otros en situaciones similares me convenció de participar. El documental, titulado Familia Perfecta, cuando el éxito no es suficiente, se estrenó 6 meses después del incidente navideño. El episodio que presentaba mi historia se convirtió en el más visto de la serie, generando millones de visualizaciones y provocando conversaciones nacionales sobre favoritismo familiar y expectativas parentales. Lo que más impactó a los espectadores fue la secuencia donde se mostraba el contraste entre mi humillación navideña y mi éxito profesional. Los productores habían obtenido acceso a grabaciones de mis presentaciones en Google, entrevistas con colegas que describían mi liderazgo y visión, y testimonios de empleados que habían prosperado bajo mi dirección. Un empleado de mi startup, Marcus Thompson, comentó en el documental: Valentina no solo era una CEO brillante, sino que creó un ambiente de trabajo donde todos se sentían valorados y respetados. Es irónico que mientras ella estaba construyendo una cultura empresarial basada en reconocer el talento de cada persona, su propia familia la trataba como si no tuviera valor. El documental también incluyó entrevistas con psicólogos familiares que analizaron los patrones de comportamiento exhibidos por mis padres. La doctora Sarah Chen, especialista en dinámicas familiares, explicó: el caso Rodríguez ilustra perfectamente cómo los padres pueden proyectar sus propias inseguridades e ideas preconcebidas sobre el éxito en sus hijos, causando daño psicológico profundo a aquellos que no se ajustan a sus expectativas limitadas. La aparición del documental intensificó las consecuencias para mi familia de maneras que no habían previsto. Mis padres fueron contactados por los productores para ofrecer su perspectiva, pero declinaron participar tras consultar con un abogado, quien les advirtió que cualquier declaración pública podría empeorar su situación. Sin embargo, su silencio fue interpretado por muchos espectadores como admisión de culpabilidad. Los comentarios en redes sociales fueron brutales. Si realmente se arrepintieran, habrían participado en el documental para disculparse públicamente, escribió un usuario. Otro comentó: el hecho de que contraten abogados en lugar de simplemente admitir que estuvieron mal, dice todo sobre su carácter. Eduardo y Miguel sí decidieron participar en el documental, una decisión que resultó contraproducente. Sus entrevistas, aunque llenas de arrepentimiento aparente, fueron editadas de manera que destacaban sus admisiones de complicidad en mi maltrato. Eduardo admitió en cámara: sabíamos que Valentina estaba enviando dinero a casa, sabíamos que era brillante, pero era más fácil seguir siendo los favoritos que defender lo correcto. La admisión de Miguel fue aún más dañina. Honestamente me gustaba sentirme superior a Valentina. Cuando nuestros padres nos elogiaban por ser médicos mientras la despreciaban por trabajar en tecnología, yo me sentía especial. No consideré que estábamos destruyendo a nuestra hermana psicológicamente. Estas confesiones públicas destruyeron cualquier simpatía restante que pudieran haber tenido. Los comentarios en línea fueron salvajes. Estos no son arrepentimientos, son admisiones de abuso psicológico calculado. ¿Cómo pueden llamarse médicos cuando admiten que disfrutaban lastimar a su propia hermana? La venganza de Valentina no fue suficiente. Estos hombres merecían consecuencias mucho peores. El impacto profesional del documental fue devastador para mis hermanos. Eduardo fue suspendido temporalmente de su programa de residencia
mientras el hospital conducía una revisión de carácter basada en sus admisiones públicas de comportamiento cruel deliberado. El jefe de departamento explicó en un comunicado: los médicos deben demostrar compasión e integridad tanto en sus vidas profesionales como personales. Las declaraciones del Dr. Rodríguez sobre el maltrato deliberado de un miembro de su familia plantean serias preguntas sobre su aptitud para cuidar pacientes vulnerables. Miguel enfrentó consecuencias similares. Su programa de cardiología inició una investigación formal después de que pacientes y familiares expresaran preocupaciones sobre confiar su atención médica a alguien que había admitido públicamente disfrutar causar dolor emocional a otros. Una paciente escribió una carta formal al director del hospital. Si el doctor Rodríguez puede ser tan deliberadamente cruel con su propia hermana durante años, ¿cómo puedo confiar en que tratará mi corazón enfermo con la compasión que necesito? Patricia, la novia de Miguel, finalmente canceló su compromiso después de ver el documental. En una entrevista posterior con una revista local, explicó su decisión. Escuchar a Miguel admitir que disfrutaba lastimar a Valentina me mostró un lado de él que nunca había visto. Me di cuenta de que si podía ser tan calculadamente cruel con alguien que lo amaba incondicionalmente, eventualmente podría ser igual conmigo. Su ruptura se volvió pública cuando Patricia compartió en redes sociales: cancelé mi boda después de descubrir que mi prometido había participado conscientemente en años de abuso psicológico familiar. Esta no es la clase de hombre con quien quiero construir una vida. El post de Patricia se volvió viral, acumulando miles de comentarios de apoyo de mujeres que la elogiaban por reconocer las señales de alarma antes del matrimonio y por priorizar su seguridad emocional sobre la presión social de casarse. La humillación pública de mis hermanos se intensificó cuando comenzaron a ser reconocidos en público. Eduardo fue confrontado en un restaurante por una mujer que había visto el documental. ¿Tú eres el médico que torturó psicológicamente a su hermana?, le gritó frente a otros comensales. ¿Cómo puedes llamarte doctor cuando admites que disfrutabas lastimar a tu familia? Miguel experimentó incidentes similares. Un día, mientras hacía compras en el supermercado, una anciana lo reconoció y comenzó a seguirlo por los pasillos, comentando en voz alta: «Este es el médico que maltrató a su hermana millonaria. ¿Pueden creer que alguien así trata pacientes?». Estos encuentros públicos se volvieron tan frecuentes que tanto Eduardo como Miguel comenzaron a evitar lugares públicos, ordenando comida a domicilio y haciendo compras en línea para evitar la humillación constante. Mientras tanto, mi éxito profesional continuaba alcanzando nuevas alturas. Google me había promocionado a directora senior de innovación tecnológica, una posición que incluía liderar un equipo de 200 ingenieros y un presupuesto anual de $50 millones para proyectos de investigación y desarrollo. Mi historia personal había resonado tanto en la industria tecnológica que fui invitada a dar la conferencia principal en la Cumbre Global de Innovación en Dubái. Mi presentación, titulada Convirtiendo el rechazo en combustible para la innovación, fue vista por más de 10 millones de personas en transmisión en vivo y se convirtió en una de las charlas TED más compartidas de ese año. En mi presentación, hablé sobre cómo la falta de apoyo familiar me había enseñado a confiar en mi propia visión y a perseverar ante el escepticismo. Cuando las personas más cercanas a ti no creen en tu potencial, dije ante la audiencia de miles de emprendedores y ejecutivos, aprendes a encontrar validación en tus resultados, no en sus opiniones. La conferencia incluyó un momento particularmente poderoso donde mostré la foto navideña donde fui excluida junto a mi portada de Forbes. Esta imagen, expliqué, representa el momento en que decidí dejar de buscar aprobación externa y comenzar a crear el éxito que sabía que merecía. La audiencia respondió con una ovación de pie que duró varios minutos. Más tarde, docenas de emprendedores se acercaron para compartir sus propias historias de rechazo familiar y para agradecerme por dar voz a una experiencia que muchos habían vivido en silencio. El video de mi conferencia se volvió viral en LinkedIn, donde ejecutivos y emprendedores de todo el mundo compartían sus propias experiencias de ser subestimados por familiares. Los comentarios incluían historias de padres que habían despreciado carreras en tecnología, arte o emprendimiento solo para ver más tarde cómo sus hijos alcanzaban éxito extraordinario. Un comentario particularmente popular decía: Valentina Rodríguez me enseñó que la venganza más dulce no es lastimar a quienes te lastimaron, sino vivir tan bien que tu éxito se convierta en su mayor arrepentimiento.
La atención mediática internacional llevó a oportunidades que transformaron mi carrera. Fui invitada a unirme al consejo asesor de 3 startups unicornio. Recibí ofertas para escribir un libro sobre emprendimiento y resiliencia, y varias universidades me invitaron a dar conferencias sobre innovación tecnológica y dinámicas familiares. Más significativamente, decidí lanzar una fundación llamada Potencial Invisible, dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores que enfrentaban falta de apoyo familiar. La fundación proporcionaba becas, mentoría y recursos para estudiantes cuyas familias no comprendían o apoyaban sus aspiraciones tecnológicas o empresariales. Durante el evento de lanzamiento de la fundación, anuncié una donación inicial de $5 millones de mi propia fortuna. Esta fundación, declaré ante una audiencia de inversores y medios, existe para asegurar que ningún joven talentoso tenga que elegir entre el apoyo familiar y seguir sus sueños. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Mientras mi familia me había rechazado por mi carrera tecnológica, yo estaba usando el éxito de esa misma carrera para ayudar a otros en situaciones similares. Los medios destacaron el contraste entre mi generosidad hacia extraños y el tratamiento cruel que había recibido de mi propia familia. Un artículo en Harvard Business Review tituló "De la humillación familiar a la filantropía, cómo Valentina Rodríguez convirtió el dolor personal en propósito social". El artículo analizaba cómo mi experiencia personal había informado mi enfoque filantrópico y cómo estaba usando mi plataforma para abordar un problema social más amplio. Las aplicaciones para las becas de Potencial Invisible superaron las expectativas. Recibimos más de 1,000 solicitudes en el primer mes, cada una contando historias desgarradoras de jóvenes talentosos cuyos padres preferían carreras tradicionales sobre la innovación tecnológica. Una solicitante, María Santos de Los Ángeles, escribió: "Mis padres quieren que sea enfermera como mi madre, pero yo he desarrollado una aplicación que podría revolucionar la educación en línea". Después de ver la historia de Valentina Rodríguez, me di cuenta de que no tengo que elegir entre el amor familiar y mis sueños. Puedo perseguir mis sueños y eventualmente mi familia entenderá. Historias como la de María llegaban diariamente, y cada una reforzaba mi convicción de que mi experiencia dolorosa había servido un propósito más grande. La traición de mi familia se había convertido en la base de una misión que podría impactar miles de vidas. Mientras mi influencia y éxito crecían exponencialmente, las consecuencias para mi familia continuaban intensificándose. El documental de Netflix había sido traducido a 15 idiomas, lo que significaba que su humillación ahora era global. Recibí mensajes de personas en países tan diversos como Japón, Brasil y Alemania, comentando sobre la universalidad de las dinámicas familiares tóxicas mostradas en mi historia. Mi padre Carlos había sido finalmente despedido de su trabajo de construcción después de que el video del documental fuera compartido ampliamente entre sus compañeros de trabajo. Su supervisor explicó que la moral del equipo se había visto afectada y que los clientes habían comenzado a hacer comentarios negativos sobre emplear a alguien asociado con el escándalo. Mi madre Rosa enfrentó una situación similar en la escuela. Aunque no pudo ser despedida directamente debido a protecciones sindicales, fue transferida a una posición administrativa de menor perfil, donde tendría menos interacción con estudiantes y padres. La transferencia fue claramente punitiva, reduciendo tanto su salario como su influencia dentro de la institución. Sus nuevas condiciones financieras los obligaron a mudarse nuevamente, esta vez a un apartamento de una habitación en un barrio significativamente menos deseable. La ironía era palpable. Durante años habían vivido parcialmente de mi generosidad mientras me despreciaban, y ahora enfrentaban dificultades económicas reales por primera vez en décadas. El aislamiento social de mis padres se completó cuando fueron excluidos del funeral de mi abuelo paterno. Mi tía Carmen, quien organizaba el servicio, les informó que, dada la situación familiar actual y el dolor que han causado, la familia había decidido que su presencia sería inapropiada. La exclusión del funeral fue particularmente devastadora, porque mi abuelo había sido una figura central en la familia Rodríguez. Su muerte representaba no solo la pérdida de un ser querido, sino la confirmación de que habían perdido su lugar en la estructura familiar más amplia. Eduardo y Miguel también fueron excluidos del funeral, una decisión que solidificó su estatus como parias familiares. Mi primo Daniel explicó la decisión en términos directos. El abuelo siempre se enorgulleció de la unidad familiar. Lo que ustedes le hicieron a Valentina destruyó esa unidad. No merecen estar aquí para despedirlo. La exclusión fue documentada por varios familiares en redes sociales, con fotos del funeral que mostraban claramente la ausencia de mis padres y hermanos.
Los comentarios en estas publicaciones fueron brutales, con familiares expresando su alivio de que los elementos tóxicos de la familia no estuvieran presentes para perturbar la despedida del abuelo. Un año después del incidente navideño, mi éxito había alcanzado alturas que ninguno de nosotros había imaginado. Había sido nombrada en la lista de 40 menores de 40 de Forbes. Mi fundación había otorgado becas a más de 200 estudiantes, y mi patrimonio neto había crecido a más de $75 millones debido a las acciones de Google y mis inversiones personales. Más significativamente, había encontrado una paz personal que me había eludido durante años. La validación externa había sido satisfactoria, pero la verdadera satisfacción venía de saber que había convertido mi dolor en propósito y mi rechazo en resiliencia. En una entrevista con Oprah Winfrey para su plataforma OWN, reflexioné sobre el año transformativo. La venganza más poderosa, dije, no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan extraordinaria que su rechazo se convierta en irrelevante. Oprah me preguntó si alguna vez consideraría reconciliarme con mi familia. Mi respuesta fue mesurada pero firme. La reconciliación requiere arrepentimiento genuino y cambio de comportamiento, no solo disculpas motivadas por consecuencias sociales. Hasta que vea evidencia de transformación real en lugar de control de daños, mantendré las fronteras saludables que he establecido. Durante la entrevista, revelé que había recibido más de 500 cartas de disculpa de mi familia en el último año, pero que ninguna había demostrado comprensión real del daño causado o compromiso genuino con el cambio. Las disculpas que comienzan con excusas o que se enfocan más en cómo su comportamiento los afectó a ellos que en cómo me afectó a mí, no son disculpas reales, expliqué. La entrevista con Oprah se convirtió en uno de los episodios más vistos de su programa ese año, generando millones de comentarios y conversaciones sobre perdón, límites familiares y la diferencia entre venganza destructiva y justicia transformativa. Mi historia había evolucionado más allá de una simple venganza familiar para convertirse en un movimiento social más amplio sobre reconocer y abordar dinámicas familiares tóxicas. Psicólogos y trabajadores sociales comenzaron a usar mi caso como ejemplo en conferencias y publicaciones académicas sobre los efectos a largo plazo del favoritismo parental extremo. La doctora Jennifer Walsh de la Universidad de Stanford publicó un estudio llamado El efecto Rodríguez: cómo la humillación familiar puede catalizar el éxito extraordinario en individuos resilientes. El estudio analizaba casos similares al mío, donde el rechazo familiar había motivado logros excepcionales, pero también advertía sobre los costos psicológicos de tales dinámicas. Mientras la comunidad académica estudiaba mi experiencia, mi familia continuaba enfrentando las consecuencias de sus acciones con una constancia que incluso me sorprendía. Eduardo había perdido finalmente su posición de residencia médica después de que una investigación interna determinara que sus admisiones públicas de comportamiento cruel deliberado lo hacían inadecuado para la práctica médica. Miguel había evitado la expulsión de su programa, pero enfrentaba supervisión constante y había sido excluido de oportunidades de liderazgo o especialización avanzada. Su carrera médica, una vez prometedora, ahora estaba permanentemente manchada por su asociación con el escándalo familiar. Pero las consecuencias más profundas eran emocionales y sociales. Mis hermanos habían perdido no solo prestigio profesional, sino también su sentido de identidad. Durante años habían derivado su autoestima de ser los hijos médicos favoritos, y ahora enfrentaban la realidad de ser conocidos principalmente como los hermanos que maltrataron a la CEO exitosa. Sus intentos de reconstruir sus vidas fueron frustrados constantemente por su notoriedad. Eduardo intentó mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, pero descubrió que su reputación lo había precedido. Los hospitales habían comenzado a hacer búsquedas en Internet como parte de sus procesos de contratación, y su nombre estaba permanentemente asociado con el escándalo. Miguel intentó cambiar legalmente su apellido para escapar de la asociación, pero la solicitud fue negada por el tribunal después de que se determinara que estaba intentando evadir las consecuencias legítimas de sus acciones públicas. La venganza había sido tan completa y sistemática que había transformado no solo sus carreras, sino su capacidad fundamental de funcionar en sociedad. Se habían convertido en estudios de caso sobre las consecuencias a largo plazo de la crueldad familiar, ejemplos vivientes de cómo la traición puede crear ondas de destrucción que se extienden mucho más allá del momento inicial de transgresión. 2 años después del incidente navideño, durante el segundo aniversario de mi fundación Potencial Invisible,
Reflexioné sobre la transformación extraordinaria que había ocurrido. Mi familia había pagado un precio devastador por su crueldad, pero yo había usado esa experiencia para crear algo hermoso y significativo. En mi discurso aniversario, declaré: hoy celebramos no solo 2 años de apoyar a jóvenes talentosos, sino también la prueba de que el dolor más profundo puede convertirse en el propósito más poderoso. La traición que experimenté se ha transformado en la base de una misión que continuará impactando vidas mucho después de que todos nosotros hayamos partido. La audiencia, compuesta por beneficiarios de becas, sus familias y figuras prominentes de la industria tecnológica, respondió con una ovación que duró más de 5 minutos. Varios becarios se acercaron después para compartir cómo mi historia había cambiado sus perspectivas sobre la adversidad familiar y les había dado esperanza para perseverar ante el rechazo. Una becaria, Jessica Chen, me dijo con lágrimas en los ojos: Valentina, cuando mis padres me dijeron que estudiar programación era una pérdida de tiempo para una mujer, pensé en tu historia. Ahora tengo una oferta de trabajo en Microsoft, y finalmente entienden que tenían razón al estar orgullosos de mí, no avergonzados. Historias como la de Jessica llegaban constantemente, cada una confirmando que mi experiencia dolorosa había servido un propósito transformativo más grande. La traición de mi familia se había convertido en el catalizador para cambiar las vidas de cientos de jóvenes que enfrentaban rechazo similar. Ese mismo mes, recibí una llamada inesperada de mi tía Carmen. Su voz sonaba cansada y triste cuando me informó que mi madre había sufrido un ataque cardíaco menor y estaba hospitalizada. Valentina, me dijo con cuidado, sé que las cosas han estado terribles entre ustedes, pero ella está preguntando por ti. Los doctores dicen que está bien, pero creo que se está dando cuenta de su mortalidad. La noticia me afectó de maneras que no había anticipado. A pesar de todo el dolor y la humillación que había sufrido, mi madre seguía siendo mi madre, pero también sabía que cualquier contacto durante una crisis médica podría ser interpretado como reconciliación, algo para lo cual no estaba preparada sin evidencia real de cambio. Le dije a Carmen: por favor, asegúrate de que reciba la mejor atención médica posible. Si necesita especialistas o tratamientos que no están cubiertos por su seguro, puedo ayudar financieramente. Pero no estoy lista para contacto personal hasta que vea cambios reales en su comportamiento, no solo disculpas motivadas por crisis de salud. Carmen entendió mi posición y se ofreció a servir como intermediaria. A través de ella, cubrí todos los gastos médicos no cubiertos por el seguro de mi madre, asegurándome de que recibiera atención cardíaca de primera clase. Sin embargo, dejé claro que la ayuda financiera no constituía perdón o reconciliación. La hospitalización de mi madre generó otra ronda de atención mediática, cuando varios periodistas descubrieron que yo estaba pagando sus gastos médicos a pesar de nuestro alejamiento. Un reportero de TMZ me contactó para comentar, y mi respuesta fue cuidadosamente medida. Puedo ser generosa con la atención médica de alguien sin perdonar años de abuso psicológico. La compasión básica y la reconciliación son cosas completamente diferentes. Esta declaración resonó fuertemente en redes sociales, donde miles de personas compartieron sus propias experiencias de ayudar a familiares tóxicos durante crisis sin reconciliarse completamente. El hashtag compasión sin reconciliación se volvió trending, con usuarios discutiendo la diferencia entre ser humano y ser ingenuo. Durante la recuperación de mi madre, Eduardo y Miguel intentaron usar la situación médica como una oportunidad para acercarse a mí. Enviaron mensajes argumentando que la crisis de salud familiar ponía las cosas en perspectiva y que la vida era demasiado corta para guardar rencores. Mi respuesta fue directa y sin ambigüedades. La proximidad de la muerte no borra años de crueldad deliberada. Si quieren una relación conmigo, demuestren cambio real en su comportamiento durante un periodo extendido, no solo durante crisis convenientes. Rechacé sus intentos de usar la emergencia médica como palanca emocional, una decisión que fue elogiada por terapeutas familiares en varios artículos. La doctora María González escribió en Psychology Today: Valentina Rodríguez demuestra una comprensión sofisticada de límites saludables. Permitir que familiares tóxicos usen crisis para saltarse el trabajo real de reparación relacional solo perpetúa ciclos de abuso. 3 meses después de la recuperación de mi madre, recibí una sorpresa inesperada. Mi hermana Carmen me envió un video que había grabado secretamente durante una visita familiar. En el video, mis padres y hermanos estaban teniendo una conversación brutal sobre las consecuencias de sus acciones. En la grabación, mi padre admitía con voz quebrada: perdimos a la hija más exitosa y generosa que jamás podríamos haber pedido.
y lo perdimos por nuestro orgullo estúpido y nuestros prejuicios limitados. Valentina nos enviaba dinero, nos amaba incondicionalmente, y nosotros la tratamos como basura porque no entendíamos su trabajo. Mi madre, aún débil por su condición cardíaca, lloraba mientras hablaba. Yo empujé a mi propia hija fuera de una foto familiar por $500, mientras ella valía 50 millones. No solo perdí dinero, perdí a la persona más inteligente y determinada que he conocido. Y lo perdí porque era demasiado estúpida para reconocer el tesoro que tenía en casa. Eduardo confesaba en el video: «Mamá, papá, nosotros también somos culpables. Sabíamos que Valentina era especial. Sabíamos que estaba enviando dinero. Sabíamos que merecía respeto. Pero nos gustaba ser los favoritos. Nos gustaba sentirnos superiores. Participamos activamente en destrozarla psicológicamente». Miguel admitía llorando: «He perdido todo. Mi carrera, mi relación, mi reputación, mi familia, y todo porque no pude reconocer que mi hermana era extraordinaria. Preferí burlarme de ella que admirar su coraje de seguir sus sueños». El video mostraba un nivel de arrepentimiento y autorreflexión que sus cartas y mensajes previos nunca habían capturado. Por primera vez, no estaban culpando a circunstancias o haciendo excusas. Estaban confrontando directamente su crueldad y admitiendo que habían destruido deliberadamente a alguien que los amaba. Después de ver el video varias veces, decidí escribir una carta a mi familia por primera vez en 2 años. En ella, reconocí que había visto evidencia de arrepentimiento genuino, pero también establecí términos claros para cualquier contacto futuro. «He visto su conversación privada», escribí, «y representa el primer arrepentimiento genuino que han expresado. Sin embargo, palabras sin acciones siguen siendo insuficientes. Si realmente quieren demostrar cambio, necesitan mostrar crecimiento sostenido durante un periodo extendido, no solo durante crisis o cuando es conveniente». Establecí condiciones específicas. Primero, necesitan educarse sobre dinámicas familiares tóxicas y favoritismo parental a través de terapia profesional. Segundo, necesitan hacer reparaciones a otros familiares que también fueron afectados por su comportamiento. Tercero, necesitan demostrar que pueden tratarme con respeto consistente, sin expectativas de reciprocidad inmediata. Si cumplen estas condiciones durante un año completo, continué, consideraré contacto limitado y supervisado. Pero deben entender que la confianza, una vez destruida tan completamente, requiere años para reconstruirse, si es que puede reconstruirse del todo. Envié copias de la carta a mi tía Carmen para que sirviera como intermediaria en cualquier comunicación futura. También especifiqué que cualquier intento de contacto directo o manipulación emocional resultaría en el cese inmediato de cualquier posibilidad de reconciliación. La respuesta de mi familia fue sorprendentemente madura. En lugar de protestar por las condiciones o intentar negociar términos más fáciles, aceptaron completamente mis demandas. Mi padre encontró un terapeuta familiar especializado en reparación relacional después de abuso. Mi madre se inscribió en clases sobre comunicación saludable y dinámicas familiares. Eduardo y Miguel comenzaron terapia individual para abordar sus patrones de comportamiento cruel y competitivo. Más significativamente, comenzaron a hacer reparaciones con otros familiares, disculpándose con primos, tíos y abuelos que habían sido afectados por su arrogancia y comportamiento excluyente durante años. El proceso de reparación tomó formas inesperadas. Eduardo escribió cartas personales a cada familiar que recordaba haber ofendido o menospreciado, admitiendo comportamientos específicos y pidiendo perdón sin expectativas de respuesta. Miguel comenzó a hacer trabajo voluntario en una organización que apoyaba a jóvenes en situaciones familiares difíciles, una forma de canalizar su arrepentimiento en acción constructiva. Mis padres vendieron varias posesiones valoradas sentimentalmente, incluyendo las joyas de boda de mi madre y el reloj de mi padre, para donar el dinero a mi fundación Potencial Invisible. Carmen me informó que habían especificado que la donación debía ser anónima, demostrando que no estaban buscando crédito público por el gesto. Durante ese año de condiciones, yo continué floreciendo profesional y personalmente. Había conocido a James Mitchell, un emprendedor social que dirigía una organización de agua limpia en países en desarrollo. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre respeto mutuo y valores compartidos, más que sobre necesidad emocional o validación. James conocía mi historia familiar, pero nunca presionó sobre reconciliación o perdón. En cambio, me apoyó en mantener límites saludables mientras permanecía abierta a la posibilidad de cambio genuino. Las personas pueden crecer.
me dijo durante una de nuestras conversaciones profundas. Pero tú no tienes obligación de esperarlos o de hacer su crecimiento más fácil. Tu primera responsabilidad es contigo misma. Su perspectiva equilibrada me ayudó a navegar los complejos sentimientos que surgían al ver los esfuerzos genuinos de mi familia por cambiar. No era fácil mantener límites mientras reconocía progreso real, pero James me recordaba constantemente que la compasión no requería compromiso de mi seguridad emocional. Al final del año de condiciones, mi tía Carmen me entregó un reporte detallado sobre el progreso de cada miembro de mi familia. Mis padres habían asistido a 50 sesiones de terapia familiar. Habían leído 10 libros sobre dinámicas parentales saludables y habían implementado cambios significativos en cómo interactuaban con otros familiares. Eduardo había completado un programa de desarrollo del carácter de 6 meses y había comenzado a trabajar como voluntario en una clínica gratuita, donde trataba a pacientes de bajos recursos con respeto y compasión que antes había reservado solo para personas que consideraba exitosas. Sus supervisores notaron una transformación marcada en su bedside manner y empatía. Miguel había hecho cambios aún más dramáticos. Había cambiado su especialización de cardiología competitiva a medicina familiar comunitaria, una decisión que reflejaba un nuevo enfoque en servir a otros, más que en prestigio personal. También había comenzado a escribir un blog sobre recuperación de comportamientos tóxicos familiares, compartiendo honestamente su propio viaje de crecimiento. Más impresionante para mí fueron los cambios en cómo trataban a otros. Carmen documentó múltiples instancias donde mis padres habían defendido a otros familiares que enfrentaban críticas o juicios, usando su propia experiencia dolorosa para desarrollar compasión genuina. Eduardo había comenzado a mentorar a residentes médicos más jóvenes con paciencia y estímulo en lugar de competencia. Miguel había reparado relaciones con excompañeros de clase que había menospreciado durante la escuela de medicina. Después de revisar cuidadosamente el reporte de Carmen y consultar con mi propio terapeuta, decidí permitir un encuentro limitado. Especifiqué que sería en un lugar neutral, con Carmen presente como mediadora, y que duraría exactamente 1 hora sin expectativas de contacto futuro. El encuentro fue programado en un café tranquilo un domingo por la tarde. Cuando llegué, encontré a mi familia esperando en una mesa del rincón, sus expresiones una mezcla de esperanza nerviosa y respeto cauteloso. Por primera vez en años, no sentí hostilidad inmediata o defensividad cuando los vi. La conversación comenzó con disculpas formales, pero estas fueron diferentes de las cartas desesperadas que había recibido durante los primeros meses después del incidente navideño. Mis padres se disculparon específicamente por comportamientos concretos, por empujarme fuera de la foto, por despreciar mi carrera, por usar mi dinero mientras me menospreciaban, por crear un ambiente familiar donde me sentía inadecuada y no valorada. Eduardo se disculpó por participar activamente en mi humillación, por burlarse de mis ambiciones, por disfrutar su estatus como favorito a mis expensas. Miguel reconoció que había usado mi maltrato para sentirse superior y que había sabido que estaba mal, pero había continuado porque era más fácil que defender lo correcto. Pero lo que más me impactó fue cuando mi madre dijo: Valentina, hemos aprendido que el perdón no es algo que puedas exigir o ganar a través de disculpas. Hemos venido hoy no para pedirte que nos perdones, sino para decirte que respetamos tu decisión de mantener distancia de nosotros. Merecías una familia que te celebrara, no que te derribara. Mi padre añadió: Sabemos que probablemente nunca podremos reparar completamente el daño que causamos, pero queremos que sepas que hemos cambiado, no porque esperemos reconciliación, sino porque finalmente entendemos que la persona que éramos estaba mal. Durante esa hora, vi evidencia de transformación genuina. Escucharon sin interrumpir, aceptaron responsabilidad sin excusas, y expresaron comprensión de mis límites, sin presionar por más acceso. Cuando terminó el tiempo designado, se levantaron para irse sin pedir una segunda reunión, o expresar expectativas sobre contacto futuro. Mientras se alejaban, mi madre se volvió y dijo simplemente: Estamos orgullosos de la mujer extraordinaria en la que te convertiste, y lamentamos no haber estado ahí para apoyarte durante el proceso. Esas palabras, dichas sin expectativas de respuesta, finalmente tocaron algo profundo en mí. No perdón completo, pero una grieta en la armadura emocional que había construido durante años de dolor. 6 meses después de esa reunión, cuando mi fundación, Potencial Invisible, anunció que había otorgado su beca número 1000, decidí hacer algo que habría sido impensable 3 años antes. Envié invitaciones a mi familia para asistir a la ceremonia de celebración, no como familiares reconciliados, sino como observadores de lo que había construido desde las cenizas de nuestra relación destruida.
No vinieron para celebrarse a sí mismos o para reclamar crédito por mi éxito. Vinieron para ser testigos de cómo había transformado su traición en propósito, su rechazo en resiliencia y su humillación en humildad que ahora servía a otros. Durante mi discurso esa noche, hablé sobre la diferencia entre venganza destructiva y justicia transformativa. La venganza busca igualar el dolor, dije ante la audiencia de 1000 personas. La justicia transformativa busca crear algo hermoso desde ese dolor. Hoy celebramos no solo 1000 becas otorgadas, sino la prueba de que las experiencias más devastadoras pueden convertirse en las fundaciones más sólidas para servir a otros. No mencioné a mi familia directamente en el discurso, pero los vi en la audiencia, llorando silenciosamente mientras escuchaban cómo había convertido su crueldad en compasión para otros. Era una forma de karma que ninguno de nosotros había anticipado, su vergüenza transformándose en orgullo legítimo por lo que yo había logrado independientemente de ellos. Después de la ceremonia, mi madre se acercó brevemente. «Valentina», dijo con voz quebrada, «nunca te pediremos que nos perdones completamente, pero queremos que sepas que cada día vivimos con el conocimiento de que casi destruimos a la persona más extraordinaria que conoceríamos jamás. Tu éxito no nos redime, pero nos enseña que el amor real significa celebrar a alguien por quien es, no por quien queremos que sea». Su humildad genuina y falta de expectativas me permitió responder con una gracia que había desarrollado a través de años de terapia y crecimiento personal. «Mamá», dije suavemente, «estoy agradecida de que hayan hecho el trabajo de convertirse en personas que pueden reconocer su error y cambiar realmente. Eso significa más que cualquier disculpa. No era perdón completo, pero era reconocimiento de humanidad mutua. Habían demostrado que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando enfrentan las consecuencias completas de sus acciones y hacen el trabajo difícil de transformación personal. 5 años después del incidente navideño que había desencadenado todo, me encontré en una posición que nunca habría imaginado. Mi fundación había crecido hasta convertirse en una organización de $50 millones que apoyaba a emprendedores jóvenes en 50 países. Mi matrimonio con James era sólido y edificante, construido sobre respeto mutuo y propósito compartido. Profesionalmente, había sido promovida a vicepresidenta senior de innovación global en Google, supervisando iniciativas tecnológicas en 6 continentes. Más significativamente, había desarrollado una relación limitada pero genuina con mi familia. No vivíamos como una familia tradicional cercana, pero habíamos establecido un respeto mutuo, basado en comprensión madura de nuestras limitaciones y fortalezas respectivas. Eduardo había reconstruido exitosamente su carrera médica, especializándose en medicina comunitaria, donde su nueva humildad y empatía lo convertían en un doctor excepcional. Había escrito un artículo académico sobre recuperación profesional después de falta ética personal, que había sido ampliamente citado en revistas médicas. Miguel había encontrado propósito en medicina familiar rural, sirviendo a comunidades de bajos recursos con una dedicación que asombraba a quienes conocían su historia anterior. Su blog sobre recuperación de comportamientos tóxicos había ayudado a cientos de personas a reconocer y cambiar patrones destructivos en sus propias familias. Mis padres habían encontrado nuevos propósitos en sus últimos años. Mi madre había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro de crisis familiar, usando su experiencia dolorosa para ayudar a otros padres a reconocer signos de favoritismo destructivo. Mi padre había comenzado un pequeño negocio de construcción que empleaba específicamente a personas que habían enfrentado segundas oportunidades después de errores graves. Durante nuestra cena familiar anual, una tradición que habíamos establecido después de 3 años de contacto limitado, mi padre reflexionó sobre nuestro viaje colectivo. «Valentina», dijo, «nunca podremos deshacer el daño que causamos, pero estamos agradecidos de que nos hayas mostrado que las personas pueden crecer, incluso cuando parecía imposible». Mi madre añadió, «Tu venganza nos enseñó que las acciones tienen consecuencias, pero tu gracia eventual nos enseñó que la redención es posible a través del trabajo duro y el cambio genuino». Al reflexionar sobre los 5 años transcurridos, me di cuenta de que la historia había evolucionado más allá de venganza simple hacia algo más complejo y significativo. Mi familia había pagado un precio devastador por su crueldad, pero también habían demostrado capacidad de crecimiento real. Yo había logrado justicia sin destrucción permanente y había creado propósito duradero desde dolor temporal. La traición navideña que había comenzado todo ahora parecía un catalizador necesario más que una tragedia simple. Sin esa humillación final, podría haber continuado aceptando tratamiento inadecuado indefinidamente.
Sin las consecuencias devastadoras que siguieron, mi familia podría nunca haber confrontado sus patrones tóxicos profundamente arraigados. En mi último diario esa noche, escribí: hoy marca 5 años desde que fui empujada fuera de una foto familiar por no ser suficientemente exitosa. Esa foto ahora cuelga en mi oficina, no como recordatorio de dolor, sino como símbolo de transformación. Muestra el momento exacto cuando decidí dejar de buscar validación externa y comenzar a crear el éxito que sabía que merecía. La venganza más dulce, continué escribiendo, resultó ser convertir su rechazo en combustible para una vida extraordinaria, su crueldad en compasión para otros, y su traición en la base de relaciones más auténticas y saludables. El karma había funcionado perfectamente, pero no de la manera vengativa que había imaginado inicialmente. En lugar de destruir a mi familia permanentemente, había creado un camino hacia crecimiento mutuo que ninguno de nosotros habría encontrado sin esa crisis devastadora. La humillación navideña se había convertido en el regalo más transformativo que había recibido jamás, no porque no hubiera dolido profundamente, sino porque había catalizado cambios que mejoraron todas nuestras vidas, de maneras que el amor condicional nunca podría haber logrado. Hoy, cuando jóvenes emprendedores me preguntan cómo manejar el rechazo familiar, les digo: usa su falta de fe como combustible para demostrar tu valor, pero no para vengar tu dolor. La venganza más poderosa es una vida tan extraordinaria que su negativa inicial se convierte en irrelevante. 5 años después, esa lección se había convertido en mi verdad vivida. Mi familia había aprendido a valorarme, pero más importante, yo había aprendido que mi valor nunca había dependido de su reconocimiento. La traición había sido devastadora, pero la transformación que siguió había sido extraordinaria. El último capítulo de nuestra historia familiar no fue escrito en venganza, sino en la comprensión madura de que las personas pueden cambiar cuando enfrentan consecuencias reales, y que la justicia más satisfactoria no destruye, sino que transforma a todos los involucrados. En el matrimonio que siguió con James, en la fundación que construí, en la carrera que desarrollé, y sí, incluso en la relación limitada pero genuina que eventualmente reconstruí con mi familia, llevaba la lección de que el dolor más profundo, cuando se procesa con sabiduría y propósito, puede convertirse en la fuente de la contribución más significativa al mundo. La foto navideña donde fui excluida permanece en mi oficina, pero ahora está rodeada por fotos de los 1000 becarios que han recibido apoyo de la fundación nacida de esa humillación. Es un recordatorio diario de que las traiciones más devastadoras pueden convertirse, con tiempo y trabajo intencional, en las bendiciones más disfrazadas de nuestras vidas.